El Ministerio Yo Jesús, la Fuente de Vida, presenta su programa Un Mensaje al Alma y al Corazón, con la pastora María Castillo. A Dios y abriendo nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios, amén. Así que abra su corazón para que Dios ministre a su vida de una manera especial. Ahí como está, vaya conmigo a la palabra de Dios, ahí en 2 de Corintios, y vamos a leer 2 versículos de la palabra del Señor que están ahí en el capítulo 4. Y como le dije anteriormente, le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Él es el invitado de honor para que nos ministre como Él solo sabe hacerlo, amén. Y vamos a tocar un tema bien importante, y es, repítale al que está allí a su lado, un ministerio honrado sin desmayar, con propósito. Un ministerio honrado sin desmayar, con propósito, es el tema de este mensaje. Tal vez usted esté pensando, ¿verdad?, que vamos a hablar solamente al ministerio. No, le vamos a hablar a todo el creyente, amén. Y para ello vamos a ir allá a la palabra del Señor. Vaya juntamente conmigo, ahí 2 de Corintios capítulo 4. Leemos la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no, ¿qué dice ahí? Repítalo conmigo: no desmayamos. No desmayamos, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos, repite esa última parte conmigo, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mire, el apóstol Pablo fue el fundador, no nomás el escritor de la epístola, sino el fundador de la iglesia en Corinto. Y esta iglesia, en la cual abundaban los dones, estaba llena de dones. Qué bueno, qué bendición. Pero también estaba llena de pecado. Esta iglesia tenía fornicarios, eso dice la palabra del Señor. Esta iglesia tenía divisiones. Y era una iglesia que Pablo había fundado. La pregunta es, hermano, un hombre preparado a los pies de Gamaliel, el gran doctor en teología de ese tiempo. Y este hombre, hermano, que escribió la mayor parte, pueblo de Dios, la mayor parte del Nuevo Testamento, fundó esta iglesia. Pero este hombre tenía un corazón especial, porque había entendido su llamado. Y él sabía que aquel que lo había llamado era tan importante que él honrara su ministerio. Oiga, porque ese ministerio el cual él recibió, él lo mismo lo testifica en el libro de los Gálatas también, que no fue de hombre. Ese ministerio que fue llamado a ese apostolado, él no lo recibió del hombre, lo recibió directamente de Dios. En el encuentro, gran encuentro, precioso que tuvo con el Señor Jesucristo cuando iba rumbo a Damasco. Pero esta porción que acabamos de leer, ¿por qué le digo que tenía un gran corazón? Porque a pesar, oiga, él no nomás era que todo eso se encontraba en la iglesia. El apóstol Pablo sufrió con esta iglesia, oiga, que hasta de ladrón lo trataron. Él colectaba algunas de las ofrendas para llevar a los pobres,
Y por eso él decía que él trabajaba haciendo tiendas, hermano. Él trabajaba. Incluso se unió, allá vemos este caso en el libro de los Hechos con Priscila y Aquila, Apolo, y ellos trabajaban, hermanos, con ellos, y déjeme decirle, decía que no quería hacerle gravoso, una carga a la iglesia. Sin embargo, aún así, él fue juzgado por el pueblo. Por eso el tema es que nosotros sabemos que si hemos sido llamados, si se nos ha depositado un ministerio, escúcheme bien, tenemos que honrarlo. Pero hay algo que llena mi corazón en la porción que acabamos de leer, que él dice que no debemos desmayar, que lo hagamos sin desmayar. O sea que tampoco para Pablo, al estar escribiendo esto, para Pablo no era fácil tampoco. Mire esto, bien importante. Pablo destaca la responsabilidad de cada siervo de Cristo que es llamado y honra su ministerio al cual se le había entregado. Pero el mensaje, escúchame bien, el mensaje que él está dándonos aquí es el mensaje que él llevó, que este mensaje, hablando del evangelio, no es el mensaje, no puede ser velo. No estoy hablando de verlo, no, velo. O sea, no puede ser oculto. ¿Me está entendiendo? No puede ser oculto, no puede ser misterioso, tiene que ser claro, sincero y directo. O sea, el mensaje que nosotros tenemos que honrar al dar las buenas nuevas de salvación al mundo, escúchame bien, debe ser claro, sincero y directo. Y más que nada, no solamente en palabrerías, sino en poder de Dios. Él dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y él habla ahí mismo en el capítulo de los Corintios, primera, dice que él venía no con un mensaje, aunque tenía la elocuencia, la capacitación y la sabiduría, pero sin embargo venía y les hablaba y les decía, no vengo con palabrerías, sino vengo, escúchame bien, con el poder de Dios, y les vengo a enseñar al Cristo. Solo una cosa me propongo, dice, enseñarles, dice, al Cristo crucificado. El Cristo crucificado. Y de este hombre nosotros tenemos tanto que aprender. Yo creo que él también llegaba a los momentos difíciles, por eso dijo, yo honro mi ministerio, dijo. Dice, sin desmayar, que no desmayemos. Y yo quiero decirle que Pablo se refería a la maravillosa manera de Dios con la que Dios lo había capacitado, un siervo idóneo del nuevo pacto, un siervo que sabía su llamado, estaba conciso en su llamado y sabía que él había venido para hacer un servicio, y el servicio del nuevo pacto. Y cuando hablamos del nuevo pacto, estamos hablando de lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Pero algo que tenía bien importante el apóstol Pablo era algo que tenía también el Moisés, y era la presencia de Dios. No podemos caminar, no podemos, avanzar si la presencia de Dios no va con nosotros. Moisés dijo, si tu presencia, cuando el Señor le habló del trabajo que tenía que desarrollar, no vamos a entrar allá porque estamos hablando pero siempre en sencillo lo referimos, porque estamos tocando el punto de lo que es la presencia de Dios. Y esta presencia de Dios que iba con Moisés, que venía con Moisés y con ese pueblo, es la presencia de Dios que estaba con Pablo. Porque cuando llamó a Moisés le dijo, cuando le dio el trabajo, le dijo, no temas, mi presencia va a ir contigo, le dijo el Señor, mi presencia, le dijo Jehová, mi presencia va a ir contigo. Y le dijo, si tu presencia no va conmigo, entonces él como diciendo, mejor no voy. ¿A qué salgo?
Pero Dios te ha llamado a ti. Dios nos ha llamado y no nos va a dejar solos. Recuerde que Él dijo: no los voy a dejar solos. Déjeme decirle que es la misericordia, la gracia, el amor de Dios que por primera vez en tantos años el Señor habla y nos trae una palabra de consuelo, nos trae una palabra de fuerza, nos trae una palabra para que usted y yo nos esforcemos, para que usted y yo recibamos esa consolación. A través de esta palabra el Señor viene y nos dice: no desmayes, no desmayes, no desmayemos en el camino. Desmayar significa cuando viene el desaliento, el desánimo. Viene el desánimo por las adversidades, por las cosas cotidianas que nos agobian. Pero escúchame algo bien precioso: la conciencia, la dignidad del verdadero ministerio que es llamado por Dios no se debe dar tiempo. Escúchame bien, esto estaba tocando mi corazón. Cuando yo estaba sacando este tema, el Señor estaba hablando a mi vida. Porque no nos podemos dar el lujo de descansar. No nos podemos dar el lujo de cansarnos. Ay, pastor, pero ¿cómo puede estar diciendo usted eso si usted misma sabe que a veces que ha habido desgaste, cansancio? Sí, escúchame, estamos hablando de honrar el ministerio de Cristo. No estoy hablando físicamente, estoy hablando de que tú y yo tenemos una responsabilidad, tú y yo tenemos un compromiso, y es que no podemos darnos el lujo, escúchame bien, de descansar, de pararnos en el camino. No podemos darnos el lujo de desalentarnos y decir: no, ya no, me siento desanimado, me siento cansado, me siento que estoy desmayando. No podemos. ¿Sabes por qué? Te traigo buenas nuevas, que cuando tú y yo paramos, escúchame bien, estamos estancando y bloqueando que el Señor Dios Todopoderoso que nos llamó siga haciendo su obra. Pero yo te traigo buenas nuevas, que esta buena nuevas de este evangelio, cuando tú estás queriendo desmayar, más trabajas. Cuando tú estás queriendo desanimarte, más trabajas en el reino. Cuando estás queriendo más, que ya no puedes caminar y te quieres parar en el camino, escúchame bien, más tienes que avanzar más. Pueblo, tenemos que avanzar, no desmayar, es este el tiempo, cuando menos que nunca. Hoy tenemos que hacer un alto. No, es lo que menos debemos estar pensando. Ya caminamos la primera milla, ¿cómo vamos a darle al diablo ese gusto? Señor lo reprenda. No. Nunca dijimos hace rato un momento yo les comentaba, no es fácil. ¿Para quién es fácil este camino? No, para nadie. Para nadie. Mire, los que están de la edad media dicen: ay, a los jóvenes se les hace fácil. Para los jóvenes es fácil. Llegan, cantan, tocan, se van a trabajo, a la escuela, regresan. No, no es fácil. Usted y yo que estamos en la edad media, no es fácil. Porque tienen sus luchas, tienen sus batallas. La juventud tiene sus luchas, tiene sus batallas, y nosotros como de la edad media y como adultos espirituales tenemos que estar ahí. ¿Sabe para qué? Para ayudarlos, para levantarlos, para apoyarlos. Por eso el Señor dice: no desmayes. Tú, si estás desmayando, ¿cómo puedes levantar a otro? Déjame decirte que en el proceso del desmayo hay alguien que tiene que estar para levantarte. Ese era el trabajo de Pablo. Pablo, a pesar de que lo mismo que le habían hecho daño, siempre él estaba ahí para levantar. Él decía: no ceso, más adelante lo vamos a ver en la palabra, no ceso de orar por vosotros, no dejo de orar por vosotros, para que Cristo sea formado en vosotros, para que crezcan a la sabiduría, para que crezcan a la inteligencia, para que crezcan al conocimiento del Dios divino, que es llegar a la plenitud de Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere. Cuando lleguemos
a ese nivel, a esa dimensión, a crecer a la plenitud de Cristo. Escúchame bien, entre más vayamos haciendo ese Cristo que tenemos aquí, lo hagamos crecer, crecer y crecer y crecer y crecer. Déjame decirte, entonces es cuando vamos a disfrutar de esa gloria que predicamos, de esa gloria que cantamos aquí, ¿verdad? Es fácil decir, haz brillar tu gloria en mí, haz reflejar tu gloria en mí, pero hay que llegar a ese conocimiento, pueblo. Tienes que crecer en la gracia, en el amor, en el conocimiento de Dios, para que esa gloria se refleje en tu vida, para que esa gloria se refleje alrededor de aquellos que están y también donde quiera que tú caminas. Bendito sea el nombre del Señor. Una conciencia con dignidad de un verdadero siervo de Dios que honra su ministerio no tiene tiempo para hacer un alto y un stop. No tiene tiempo. ¿Por qué? Porque su misma conciencia le está diciendo, hay una alma que se acaba de quitar la vida tal vez, hay una alma que está gimiendo, hay una alma que está allá afuera y no tiene en este frío, en estas tormentas, un techo donde acostarse como la cama y el techo que tú tienes. Hay una alma que se está ahogando, hay una alma que necesita un rinconcito, un lugar. Tú y yo que estamos aquí tenemos un techo. ¿Sabes qué? El Hijo del Hombre no tuvo ni dónde recostar su cabeza. El Hijo de Dios no tuvo ni dónde, ni una almohada. Hoy en día hasta se chiquea. Ay, no me gusta esa almohada. Ay, esa cama está bien dura. Jesús no tuvo un colchón, no tuvo una almohada donde recostar su cabeza. Pero cuando se acercaron aquellos y que le dijeron, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, les dijo, las guaridas, hasta los animales, y las guaridas dice, las horas tienen su lugar. Pero el Hijo de Dios les dijo, no tienen ni dónde recostar su cabeza. El verdadero siervo de Dios no está haciendo un alto para ver, me falta esto, me falta el otro. ¿Sabes qué? No hay tiempo. Honra el ministerio para lo cual tú has sido llamado. No te pares porque el que está a tu lado no te ayuda. No te pares porque la que está a tu lado no te ayuda. No te pares que porque si los tuyos no te ayudan. No te pares, no te estanques porque te vas a morir. Te vas a morir, escúchame bien. Y el Señor vino a darte a ti, a mi vida, no a dar muerte, vino a darnos vida. Y tú y yo no tenemos por qué morir, pero ahí nos tiene el diablo. Llore que llore porque nos hizo algo mamá y papá, un malentendido, o no quieren del Señor, o los que no caminan con el Señor y no quieren del Señor, y empieza, y ahí está, llore y llore. El diablo lo está oprimiendo, el diablo lo está oprimiendo. ¿Para qué? Le quita la paz, le quita la libertad, para que cuando usted llegue aquí a la casa de Dios, viene todo triste y no tiene ni libertad de alabar al Señor, ni libertad tiene de alabar al Señor. ¿Me está entendiendo? Entonces, dígame usted, todos los que estamos aquí tenemos un llamado. Si no me diga, ay no, yo no tengo llamado. No, todos tenemos un llamado. Por eso estamos aquí. Por gracia y misericordia del Señor. Muchos se mueren en el camino. Y no estoy hablando físicamente. Se mueren, hermano, en el camino porque ya no le hallan sabor. Ya no le hallan sabor a esta palabra. Se mueren en el camino porque ya no saben qué hacer de tanta Biblia, de tanta teología. Ya no saben. El otro día se reía alguien porque miró mi Biblia y me dice, ¿cómo la tienes? ¿Para qué la rayas tanto? Nomás mira cómo la tienes de rayada. Es que tú no sabes cuánto tesoro hay ahí que se me ha dado a mí, y unos ya los he recibido y otros vienen en el camino y yo lo recibo, y aunque el diablo le duela, yo lo recibo antes de terminar mi existencia aquí en la tierra, porque son promesas de mi Padre. Son promesas de mi Padre. Y Él lo dice claramente, buscar el reino de Dios y su justicia,
y todo será añadido lo que necesitamos. Pero volviendo sin salirnos del punto B, esto es algo bien importante. La palabra de Dios nos llama a un ministerio. ¿Para qué, pastor? Escucha. Nos llama a un ministerio para alentar, para fortalecer, para levantar a otros que están en necesidad, usando el amor y la gracia, lo que acabamos de leer ahí, la misericordia de Dios. Si no tienes misericordia de ti mismo, amor ni para ti mismo, ¿vas a tener misericordia y amor para otros? No, no. Entonces nosotros tenemos que entender. Entonces Pablo viene y habla a los corintios, le dice: yo quiero que no desmayen, pero quiero, dice también, que crezcan. Ve conmigo a Efesios 3 y vamos a leer del 10. Efesios 3 y vamos a leer del 10 al 13. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tienes ahí? Dice la palabra del Señor. Dice: para que la multiforme sabiduría de ¿quién? De Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados. No nos estamos saliendo del tema, ve. Y potestades en los lugares que celestiales, conforme al propósito eterno. Ahorita seguimos. Primeramente, el Señor quiere que honremos su ministerio, lo que Él ha puesto aquí en nuestras manos. ¿Sabes qué? No nomás alabándolo, llegar aquí, gloria a Dios por todo lo que hacemos aquí, rendirle alabanza, experimentar su presencia. Quiere que el diablo, los demonios, los principados sepan que tú estás honrando lo que Dios puso en tus manos. Quiere que tú honres lo que Dios ha puesto en sus manos. Aquí lo está diciendo, ¿viste? Lo acabas de leer ahí, que la multiforme sabiduría, ve, dice, ¿qué dice ahí? ¿Ves? Ve, para sea dada a conocer a quién. Ahí está diciendo, primero a la iglesia. Y después la iglesia, ¿quién lo tiene que dar a conocer? A los principados y potestades en los lugares que el diablo tiene que saber, y los principados tienen que saber quién eres tú. Tiene que saber quién soy yo, ya lo sabe. Tiene que saber quién es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, escúchame bien, no es, escúchame bien, para reunirse y socialmente nomás estar haciendo actividades sociales. No, la iglesia de Cristo es un cuerpo y la cabeza es Jesucristo. Y si la cabeza está dirigiendo, déjame decirte, la iglesia, el cuerpo de Cristo, se está moviendo, está caminando bien, está activa, el organismo unido, está activo, está teniendo vida, porque tiene una cabeza y se llama, ¿qué? No María Castillo, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ve lo que sigue diciendo, dice, ¿qué hizo? Dice, ahí ve conmigo, dice, en Cristo Jesús nuestro Señor, dice, ¿en quién tenemos, qué dice ahí? Seguridad, ahí está, acceso con confianza, ¿por medio de qué? De la fe en Él. Por lo cual, y cerramos ahí, por lo cual pidió que no desmayase, otra vez, que no desmayasen a causa de mis tribulaciones por vosotros, a las cuales es vuestra gloria. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas al Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién estaba orando? ¿Por quién estaba orando? Por el pueblo, por la iglesia. Mire la responsabilidad, y esa responsabilidad no nomás es del pastor, es de los líderes. ¿Cuántos son líderes aquí? Tú tienes una responsabilidad como líder. Tú tienes
que aprender a ser ejemplo. Tú y yo tenemos que aprender a ser ejemplos. No podemos decirle a aquel ponte a orar si tú no lo haces. No podemos decirle a aquel ayuna si tú como líder no eres ejemplo. No puedes, es que entendamos esto. Pablo lo dijo, no es el palabrerío. Ve y lee el capítulo para que veas 2 de 1 Corintios. No es el palabrerío, no es las palabras elocuentes que tú uses, es la palabra, el evangelio, el poder de Dios, lo que es, lo que te va a traer honra a lo que Dios puso en tus manos y que tú le traigas honra al Hijo de Dios. Entonces la palabra de Dios es clara y el Señor dice el versículo 16 y ahí cerramos, para que os dé conforme a las riquezas de ¿qué? De su gloria, el ser que fortalecidos con poder en el nombre, dice, en el hombre interior por su espíritu. ¿Cómo va a ser fortalecido? ¿Cómo va a ser fortalecido? ¿Cómo vamos a ser fortalecidos? ¿Cómo? Él quiere que nosotros seamos fortalecidos en las riquezas de ¿qué? De su gloria. Que conforme a las riquezas de su gloria seamos fortalecidos en el nombre del Señor Jesús. Estamos aquí, hermanos. Véanme a mí, olvídense de la cámara. Yo veo que todos voltean para allá, que tanto le ven allá. Hermano, vinieron a escuchar palabra. El ministerio Yo que soy la fuente de vida presentó su programa Un mensaje al alma y al corazón con la pastora María Castillo. Para más información llámenos al 714-486-3669 o al 714-586-3920 o escríbanos al P.O. Box 6007, Santana, California 92706. Estamos ubicados en el 1525 West Santana Boulevard, Santana, California 92703.